Hola, mi nombre es Judith. Bienvenido a Aprenda Inglés. Hoy voy a considerar saludos sociales y inglés conversacional or conversational English. Los recordatorios de las palabras, las letras. Sabemos que la doble E se pronuncia como una I, la doble O se pronuncia como una U, la U se pronuncia como O y la A en ciertas ocasiones se pronuncia como el sonido de la A que sabemos que se hace en español. Entonces tenemos el A, E, I, O, U. ¿Ok? Y el inglés conversacional es siempre entre dos personas o más, es parte de comunicarnos con otros humanos y siempre va a haber la persona que empieza la conversación o el que manda el mensaje y también la persona que recibe ese mensaje y que da respuesta. Dependiendo a lo que la persona nos diga, la conversación va a seguir o la conversación se quedará ahí. Entonces, los saludos sociales, también hay que notar que hay la diferencia entre el formal y lo informal. Cuando es algo informal, tiene que ver con nuestras amistades, con nuestra familia, personas que conocemos, personas que hablamos rutinariamente, aunque quizás no sean amigos, pero sean conocidos y como le llamamos en inglés, acquaintances, conocidos, acquaintance. Tenemos friendships, amistades, tenemos family, familiares, familia. Entonces ahí sí se puede usar un lenguaje que es informal. Por ejemplo, la palabra hello y hi. Hello es formal. La palabra hi es informal. Entonces, con nuestras amistades podemos ser informal, usar un lenguaje informal, una compostura de uno mismo, del uno ser, quizás más casual, pero cuando tiene que ver con nuestros clientes, o en el trabajo, con nuestros jefes, o en negocios, o con extraños, entonces sí, ahí deberíamos de usar el estilo de conversación que es formal, usando palabras formales también. O sea que un saludo informal entre amigos sería hi, what's up? What are you doing? How are you doing today? So, what's up es informal. Y cualquier otra forma que uno quiera usar de decir hello o de introducción, saludos, pero que se use informalmente. Entonces, en conversaciones o para comenzar conversaciones vamos a utilizar, para iniciar, la persona que quiere iniciar una conversación, usualmente se usan preguntas y nos concentramos en la persona que está enfrente de nosotros, quizás también hasta llamándola por su nombre para que la conversación sea hasta más específica, de persona a persona, o puede ser también entre grupos. Entonces podemos usar expresiones como estas: it's great to see you, y vemos ahí el puntuaje también de admiración, admiration point, que también quiere decir que uno está contento cuando uno contesta esa pregunta. How are you doing? How are you doing? Okay.
How are you doing? So, how are you doing? Right? So, the sender, the person who starts the conversation or initiates the conversation is the one who is asking the other person, the receiver, how is he or she doing? So how are you doing? Right? And good morning, good afternoon, good evening. So, esas son expresiones que se pueden usar para uno poder empezar las conversaciones con otras personas, ¿no? Entonces también tenemos el método de conversación con las personas, y eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando uno no ha visto a alguna persona por algún tiempo, se puede decirle a la persona para empezar la conversación, ¿no? El que manda el mensaje, el que comienza la conversación, a la otra persona que recibe el recipiente de ese mensaje. Usted no ha visto a esa persona por un tiempo, entonces es apropiado que se pueda usar "It's great to see you again". Y claro, eso es una manera de saludo informal. It's great to see you again. How have you been? So, es en el tiempo pasado, porque está preguntándole a la persona cómo estuvo, cómo ha estado, porque no la ha visto desde a un tiempo. It's great to see you es me da gusto verte. Puede usar también "It's great to see you again". Me da gusto verte otra vez. También how you been? How have you been? How have you been? ¿Cómo has estado? Long time no see. Mucho tiempo de no vernos o de no verte. Long time es informal. Long time no see. También how are you doing these days? ¿Cómo estás estos días? ¿No? Porque no ha visto a esa persona. So, es apropiado preguntar de esa forma. Ahora, para usar expresiones que son formales, uno puede decir good morning, good afternoon, good evening para empezar la conversación. Esas expresiones son formales. Goodbye también es una expresión formal para cuando ya la persona se va. Good night es una expresión que se puede usar ya después cuando uno se va o después ya en la noche, ¿no? Entonces, goodbye es un saludo formal, pero si uno dice bye, nomás bye, ya es informal. So, goodbye es formal, bye es informal, hello es formal y hi es informal. Okay. También para cuando uno se va, puede usar expresiones informales, y eso es entre familia, entre amigos, entre personas que uno conoce, que uno ve diariamente, pero que no son amistades, pero que son personas que conocemos. Se puede usar en los saludos informales, ¿no? Entonces tenemos nice seeing you, me da gusto verte, o goodbye ya cuando uno se va. See you later, te veo más tarde, o later, que es bien informal también.
solo decir la palabra later. Y cuando uno tiene un diálogo con una persona, ¿no? Que uno informalmente, con una amistad, y ahora mismo lo voy a mostrar, que uno tiene una conversación informal con una persona, puede ser con un familiar, puede ser con una amistad, alguien que uno lo conoce, tiene que ser, porque usualmente si no, no se puede, porque uno entonces se está tomando permisos que uno no tiene en realidad entre la relación que existe de las personas. Y hay personas que no se sienten muy bien cuando uno entra en una conversación muy familiar con esa persona y no la conocemos muy bien. Entonces, una conversación informal sería igual a tener una conversación con una amistad, con alguien que uno conoce, que lo conocen a uno, o un familiar. Entonces, vamos a ver ahora una conversación social dentro de o entre Ana y Tom, ¿no? Ellos son amigos, se conocen. Entonces, Ana empieza la conversación. Ana es la que está iniciando la conversación. Ella es el sender, o la que está enviando el mensaje, porque es lo mismo como que lo hagamos por correo electrónico, lo hagamos por mensaje, es la misma cosa, porque la persona es la que está enviando el mensaje. En realidad es el ser humano el que está mandando no es el dispositivo electrónico el que está mandando el mensaje, sino que es la persona. Right? It's the person who's giving out the message, either through the voice, face to face, or through an electronic device. Entonces, the sender o el initiator, el que inicia la conversación, o el que recibe, el recipient o receiver of the information, right? So aquí tenemos la conversación entre Ana, que es el sender or the initiator of the conversation, en Tom, entre Ana y Tom, que Tom es el recipient, Tom es el receiver. Ok, so Ana está teniendo una conversación con Tom, que son amigos. Entonces comienza Ana diciendo Tom, y ella le dice el nombre, y es específica la conversación, mucho más específica todavía, porque está hasta mencionándole el nombre. Entonces Ana le dice Tom, what's up? Ella le hace una pregunta para comenzar la conversación, y entonces Tom le responde a ella para continuar la conversación. Tom le dice, hi Ana, nothing much, I'm just hanging out, what's up with you? ¿No? Entonces Tom ahí le hace una pregunta a Ana y la conversación continúa. Si él no hubiera respondido con una pregunta, haciendo una pregunta al final, la conversación quizás ya hasta ahí acabaría. Pero Tom le hizo una pregunta a Ana. Entonces le pregunta, que le contestó lo que Ana le dice. Los dos se están preguntando. Ahora Tom le hizo una pregunta de el bienestar de ella, cómo se encuentra. So Ana wants to know how Tom is doing, and Tom, in response, politely, in exchange of in the conversation, right, he asked
Anna now how she is doing. Because Anna asked, what's up with him? Or what's up, Tom, what's up? What's up? Que quiere decir cómo estás, o qué pasa, qué está pasando. And so Tom now asks Anna, he tells Anna that nothing much. Hi Anna, nothing much. I'm just hanging out. What's up with you? Entonces Tom le contesta, nada, no mucho. ¿Cómo estás, Ana? Entonces Ana continúa porque él le hizo una pregunta. Tom le hizo una pregunta a Ana. Entonces Ana ahora responde y dice, it's a good day. I'm feeling fine. Entonces ahí ella no hizo otra pregunta más. So la conversación puede quedar hasta ahí. Pero entonces Tom wants to continue the conversation. ¿No? The recipient wants to continue the conversation. So he asks another question. He says, how is your sister? So we know that now Anna has a sister. And he knows that Anna has a sister because they're friends. They know each other. Right? So they have a friendship. So then Anna says, in answer, oh, fine. Not much has changed. Ahí Ana le responde que no, que ella está bien, que la hermana está bien y que no mucho ha cambiado. Entonces ahí Ana tampoco vuelve a hacer otra pregunta. Es Tom, el recipient, que quiere continuar la conversación. Pero ya ahí ella no hizo otra pregunta más. Entonces ahí Tom termina la conversación y dice, well, I have to go. Nice seeing you. Entonces ahí la conversación se acaba y Ana dice, later. Y ahí acabó la conversación, una conversación informal. Ahora, otra conversación informal. Y aquí en esta que tuvimos entre Ana y Tom, ellos usaron sus nombres, ¿no? Ana le preguntó a Tom al iniciar la conversación y usando su nombre. Y Tom usó el nombre de Ana para contestarle. Aquí en esta es otra conversación informal entre amigos, ¿no? Informal. Conversación es entre amigos, entre familiares. Entonces tenemos a María y a Chris. Ok. So, María le dice, María es la que manda el mensaje o la que comienza la conversación. Chris es el recipiente o el que recibe, el recipient o receiver del mensaje que Ana le está mandando. Y también como puede ser un mensaje de voz cuando las personas están cara a cara, frente a frente, hablando una con la otra, o puede ser también cuando usamos nuestros dispositivos o mandamos mensajes electrónicos o por carta también, si escribimos carta. Siempre va a haber el que manda, el que empieza la conversación y también el que contesta la conversación. Siempre va a haber así. Y si la persona no contesta, entonces no va a haber conversación, porque la conversación es entre dos personas o más, es entre grupos. Entonces aquí es María y Chris, que tienen una conversación informal, son amigos, se conocen, ¿no? So, we're gonna put here friends. Y tienen una conversación informal. Entonces aquí María comienza y dice, oh, hello Chris, how are you doing? Chris recibe el mensaje. Ella está usando el nombre también de Chris. Entonces cuando Chris contesta, no usa el nombre
de María. Solo dice, I'm well, thanks for asking. How are you? Ahí tiene la contestación, María. Y le pregunta también que cómo ella está. Le dice que él está bien. I am well. Thanks for asking. Gracias por preguntar, le dice Chris a María. Y también, how are you? So, la pregunta ahí continúa la conversación. How are you? María dice, I can't complain. Life is treating me well. ¿No? So, María le contesta a Chris. Y la conversación sigue. Chris ahora dice, that's good to hear. Él no le hace una pregunta a María. O sea que María le dijo, I can't complain. Life is treating me well. So Chris no le dice, bueno, porque la vida te está tratando bien. Sino que él le dice que le da gusto oír eso. Pero no le hace pregunta. Entonces ahí ya la conversación se acaba o se puede acabar. Entonces María también quiere acabar la conversación. No hace otra pregunta más. Ella le dice, good to see you again. O sea que no se han visto en algún tiempo. Good to see you again. O no se han visto desde la otra vez que se vieron. I need to go to my doctor's appointment. Entonces ella se va para la cita del doctor. Chris le contesta, nice seeing you. Me da gusto verte. O me dio gusto verte. María le dice al final, see you later. Y ahí la conversación se acaba. Y vemos que María sí usó el nombre de Chris. Y Chris no usó el nombre de María. Pero estaban viéndose cara a cara. O sea que tenían una conversación mutua. The conversation was mutual between the two of them. They were speaking to each other, to one another. The conversation was directed to each other. So maybe Chris did not remember her name, Maria's name, because maybe they have seen each other in a long time. Or he just didn't use the name. He knows her name is Maria and they are talking to each other. So there's no need to say the name if we don't want to say the name. That's okay. So that was two informal conversations between friends and people who know each other. They haven't seen one another with each other. So now they are with each other. So this one is the last one. This one is conversation, formal conversation, right? So formal conversations usually happen between clients, at work, business, or with strangers. The S. Strangers, right? So, con clientes, con el trabajo, con el negocio o con extraños. La conversación será formal. Entonces, esta conversación es una conversación formal dentro de John o entre John y Alan. En esta conversación, es una conversación formal, entonces se va a usar las palabras formalmente. Aquí, John es el que comienza o el que inicia la conversación. So, John aquí empieza usando una expresión diciendo buenos días. Good morning. Good morning. Buenos días. Good morning. Entonces Alan le contesta a John también con un good morning. Porque John le está diciendo a Alan good morning y Alan le contesta con también un buen día. Y Alan añade una pregunta para continuar la conversación. Las preguntas ayudan a empezar las conversaciones, pero también a continuarlas. So Alan says, how are you? John says,
Good morning. Alan says, good morning. How are you? John ahora contesta, I'm very well, thank you. And you? Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Otra pregunta. Entonces aquí John le hace la pregunta a Alan y continúa la conversación. Alan ahora le dice, I'm fine, thank you for asking. Ahí las dos personas se han saludado mutuamente. Uno le dijo buenos días, el otro contestó también con buenos días. Y se preguntaron ahora cómo están, el bienestar de cada uno, ¿no? Porque son dos personas las que están hablando. So, el que inicia la conversación quiere saber cómo se encuentra la persona con quien está hablando, pero la persona que también contesta quiere saber cómo la persona que le está hablando, el que inició la conversación, también se encuentra. So, ya los dos hicieron eso. Entonces ahora John le hace una pregunta que hace que continúe la conversación. Entonces John le dice, do you have a meeting this morning? ¿Tú tienes una reunión esta mañana? Le pregunta a Alan. Alan dice, yes, I do. Do you have a meeting as well? Alan le dice, sí, yo tengo una reunión. ¿Y tú? ¿Tienes también una reunión? John le contesta, yes, well, it was a pleasure seeing you. Y John le contesta, sí, tengo una reunión, bueno, o sí, le contestó nada más sí, que sí. Y le dijo, bueno, es un placer haberte visto o verte. Alan le dice ahora, terminando la conversación, goodbye, ¿no? So, todas las palabras que se usaron en esa conversación fueron palabras entre personas, dos personas que se ven todos los días, pero no son amigos. Son personas que están en el mismo trabajo, hacen el mismo trabajo y su relación es nada más de trabajo. So, the relationship between John and Alan are work related. They are workmates. So they see one another, they see each other, but they are only related through work. They are not friends. So they are having a social conversation related to work or work related. And so they are not friends. They are at work, they see one another, but they are not in a personal level. The relationship matters. Where we are matters. So, donde estamos importa, y la relación que tengamos con la persona importa, ¿no? El hecho de que veamos la persona todos los días no quiere decir que sea nuestro amigo o amiga. Entonces ahí no podríamos tomarnos permisos que quizás no tengamos con las personas, porque aunque quizás la veamos todos los días, esa persona no nos ha brindado o ofrecido su amistad. Bueno, entonces eso fue hoy Conversational English, inglés conversacional, hablando o socializándonos con otros humanos, usando el idioma para poder hablar con otros. Y esto fue Aprenda Inglés. Mi nombre es Judith o Judith en inglés. Le deseo que pase un feliz fin de semana, un feliz día domingo. Pase buen día.